y, y vamos a hablar de WebSockets y de Node. En primer lugar, no sé si me conoce todo el mundo, voy a presentarme, soy el CTO de Global Password y bueno, llevo en este proyecto 4 años y a raíz de este proyecto ha sido cuando ha surgido el tema de los WebSockets. Brevemente, el proyecto es de Huelva, que muchas veces nos preguntan si somos de otro sitio, pero no, somos de Huelva y estamos en el PCTH junto con los compañeros de Agilia. Y bueno, rápidamente, cuando se empieza un proyecto, se empieza en unas condiciones mínimas de producto viable, ¿vale? Ahí tenía en la pantalla una maqueta de nuestro servicio. Y a día de hoy, después de 4 años de trabajo, pues la cosa evoluciona. Ya llevas otros aparatos, otros cacharros, otras funcionalidades. Y bueno, la verdad que nos lo pasamos muy bien, hacemos bastantes excursiones y puede ser muy divertido trabajar en una startup con un proyecto así innovador. Así que nada, animo a quien quiera apuntarse que se una al equipo. Vamos a hablar de los WebSockets. Y bueno, es un protocolo definido ya como estándar, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es en la librería Sockets.io. Ahora hablaremos el motivo y voy a empezar a explicar un poco cómo surgen los WebSockets y la necesidad. Cuando se definió el protocolo HTTP, la versión actual que funciona la 1.1, tiene una deficiencia y es que cualquier petición de un cliente siempre recibe una respuesta por parte del servidor. El servidor nunca envía una respuesta sin una petición previa. Entonces aquí surge una cuestión, y es que si el servidor tiene que notificar algo al cliente, no puede hacerlo si no ha habido una petición previa. ¿En qué escenario esto es un problema? Pues en los escenarios en donde se manda información como pueda ser un mensaje de chat, como pueda ser un evento producido por una aplicación, por ejemplo, en un juego modo multijugador, ¿vale? Que el cliente no tiene por qué realizar ninguna petición y sin embargo el servidor sí le tiene que notificar de cambio y de información. ¿Cómo se resuelve esto años atrás? Bueno, pues se resuelve de distintos modos y muchos recordaréis algo que algunos han llegado incluso a odiar un poco, ¿no? Que es los apples de Java. Caso práctico de ejemplo, podemos hablar de año 2000, pleno boom de las.com, el famoso chat de Terra, ¿vale? Es un caso práctico donde funcionaba con Apple de Java y tenía sus deficiencias. ¿Qué deficiencia tenía? Primero, que tenía que cargar la aplicación, era una aplicación pesada para el tiempo que era. Tenía que tener una compatibilidad de máquinas virtuales de Java instaladas, las cuales no eran compatibles entre unas versiones y otras y eso suponía un gran problema. Y luego el funcionamiento de las comunicaciones se producía en un protocolo distinto al que se estaba cargando la aplicación cliente, que era HTTP. Se producía por entonces en el protocolo IRC. No sé si os acordáis de por entonces de los famosos protocolos IRC con sus clientes MIRC, ¿vale? Y los amigos de Terra, pues bueno, entre tantos que lo hicieron, lo llevaron a la web a través de los apples y se saltaron lo que era el propio cliente del protocolo, pero esto tenía sus deficiencias. Pasó otro caso práctico de posterior, que era el Ajax, ¿vale? Se utilizaba la tecnología Ajax para no estar recargando la página ni tener que recurrir a apples de Java. Esto tenía un inconveniente, que estas comunicaciones no eran en tiempo real. Caso de ejemplo, bueno, pues por ejemplo como ocurría con el protocolo POP del correo electrónico. Los clientes tenían que estar cada X tiempo, se solía definir en minutos, preguntándole al servidor si había nuevos mensajes. Bueno, pues en el caso de un chat hecho con Ajax, el problema era de que esa comunicación siempre tenía un lag de ese tiempo de recarga que tenía. La ventaja, pues, que era mucho más ligero que los applets, no tenían problema con la versión de la máquina y
y el gran inconveniente es esa latencia que tenía por la propia recarga. Otra ventaja del Ajax, que a día de hoy se sigue utilizando por ese motivo, es que no implica que haya que recargar la página web para hacer nuevas peticiones al servidor. Entre otras, hay otras tecnologías que se han utilizado también, como conexiones de larga duración, pools, en el cual se hace una petición al servidor y esa petición no se cierra para permitir una comunicación casi bidireccional. Nos vamos a centrar en los sockets y bueno, los WebSockets se definen como una tecnología que permite la comunicación bidireccional entre cliente y servidor sobre un único socket TCP. Como he dicho, la gran ventaja es que es una comunicación en tiempo real y sin necesidad de ninguna petición previa, el servidor siempre enviará datos al cliente en caso de necesidad. Aquí tenemos un esquema de la comunicación entre el cliente y el servidor, donde se hace una negociación al principio, señalada con las barras en rojo, las flechas, y una vez que se establece, se abre el túnel de los sockets, ¿vale? Una vez abierto ese túnel, a lo largo del tiempo, una duración de tiempo indeterminada, la que se desee o no se necesite mientras que no se rompa la conexión, pues se intercambian esos mensajes bidireccionales en cualquiera de las dos direcciones. No tiene que haber una petición previa por el cliente, por lo cual el servidor puede estar enviando notificaciones sin haber realizado nada más que la conexión el cliente. Cualquiera de los dos extremos pueden cerrar la conexión o se puede ver interrumpida por un simple corte, ¿vale? El problema de los WebSockets es que internamente se produce lo que se llama una latencia. El servidor envía como unos latidos al cliente para ver si responde y sigue vivo. Es una manera de comprobar que el túnel sigue efectivamente abierto y que no ha abandonado la conexión los clientes. El problema de este sistema, y es un pequeño fallito que digamos que pueda tener el sistema, es que normalmente por defecto en el caso de la librería que vamos a ver lo establece a 1 minuto. Entonces puede ocurrir que una conexión se rompa y se tarde hasta 1 minuto en darse cuenta el servidor de que se ha caído el cliente. En ciertos entornos esto no es un problema, pero en otros entornos sí puede ser un problema cuando el cliente nada más que puede establecer una conexión única, es decir, que controlamos que un cliente dado nada más que pueda abrir una única y exclusiva conexión para evitar duplicidad y otras cuestiones. Entonces, en esos casos tenemos que tener en cuenta este sistema que si por algún motivo se cierra la conexión por una interrupción de red, el cliente no va a poder conectarse mínimo con el tiempo ese de latencia hasta que el servidor dé por finalizada la conexión. Quitando eso, lo demás yo lo veo todo ventajas. Como he dicho, la conexión en tiempo real da para muchos juegos, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué aplicaciones puede tener. Existe un protocolo que se denomina AWS de WebSocket y es un estándar definido, pero aún todavía tiene sus pegas, y entre ellas es que no todos los navegadores soportan ese nuevo protocolo. Se utilizan dos protocolos distintos, el WS para conexiones normales, planas, y WSS para conexiones seguras. Y la gran pega que tiene y el motivo por el cual no se termina de abordar este protocolo es que la parte del cliente es relativamente sencilla de desplegar, pero la parte del servidor es muy engorrosa dependiendo del lenguaje que se utilice. Por lo tanto, si se utiliza un lenguaje u otro, o dependiendo del entorno, habrá que hacer el despliegue de una manera o de otra. Por lo cual, esto no es una cosa que suele gustar y la gente, como tiende a lo fácil, se apoya más en la librería Socket.io. Entonces, el motivo de la charla se va a centrar en esta librería, ¿vale? Que, como digo, resuelve esa gran pega del protocolo. Socket.io es una librería open source desarrollada por una comunidad que está bastante apoyada. Tiene ya sus años de desarrollo, ha pasado por un largo proceso de maduración
De hecho, cuando yo la conocí hace 4 años, estaba en una versión muy verde que era la 0.4, si mal no recuerdo, y actualmente va por una versión superior a la 8, no sé si es la 12 la última que se está utilizando. Y bueno, la gran ventaja que nos aporta esta librería, como digo, la parte del cliente como la del servidor se programa de la misma manera. Es muy sencillo de programar y sobre cualquier lenguaje. Inicialmente nació para JavaScript sobre Node y debido a la gran aceptación que tiene, se extendió a otros entornos como puede ser aplicaciones nativas de Android, aplicaciones nativas de iOS y hay incluso más. Eh, el funcionamiento de los WebSockets están basados en eventos. Ahora veremos lo que es un evento y posee, como digo, una parte tanto en el lado del cliente como en el servidor, tanto los eventos como los códigos que disparan esos eventos. Es utilizada para diversas funciones, sobre todo para estadísticas en tiempo real. Caso de ejemplo que todo el mundo conoce es Google Analytics. Utiliza WebSockets en tiempo real. Tiene una parte donde podemos ver cuánta gente está navegando en la página, en qué situación se encuentra, qué navegador está utilizando, sus direcciones IP, ¿vale? Para streaming en binario se puede utilizar WebSocket. Podemos realizar envío de archivos binarios, ya sean imágenes, documentos, sonidos. Se utiliza y es el típico ejemplo de uso para mensajería instantánea. Así que si entráis en la página de la comunidad, bueno, pues veréis el típico ejemplo de chat, cosa que he intentado evitar para dar el ejemplo práctico del final, porque es algo que ya está demasiado visto. Y se puede utilizar pues para casi cualquier cosa que se le pueda ocurrir a la gente en tiempo real, ¿da? Para muchísimos juegos. Casos que lo utilizan, por ejemplo, Microsoft y Google lo utiliza también para lo mismo en lo que es compartir documentos en línea, es decir, perdón, para compartir, no para la edición en línea. No sé si habéis visto esas funciones de que perdón, en una hoja de Excel o en el correspondiente de Google veis que varios usuarios tienen un recuadro de un color y se van moviendo por la casilla y lo van editando en tiempo real y esas cosillas, ¿vale? Eso emplea también WebSockets. Y hay otro tema que también tiene mucho empuje, que es el tema de los juegos multijugador. Permite realizar juegos multijugador sin tener que utilizar ni Java, ni Applets, ni ningún otro tema. La manera de desplegar Socket.io es muy sencilla. Como inicialmente se pensó para Node, pues se utiliza el gestor de paquetes npm. Y como veis es trivial desplegarlo. Bien. Para no hacer más engorrosa la presentación, voy a coger directamente el código que de la aplicación que vamos a ver y os voy a enseñar exactamente cuáles son los puntos relevantes de los WebSockets en el caso de Socket.io. Y vamos a ver un ejemplo que es una aplicación, ¿vale? La aplicación es una aplicación evidentemente web. Está desarrollada con JavaScript y Node y es un juego multijugador. ¿Vale? El juego multijugador está basado en una película de, si no me equivoco, 1982, Tron. Seguro que a muchos les traerán grandes recuerdos. Hay una nueva versión de Tron actual, pero bueno, la mítica yo creo que es la original del 82. La ha troceado. El funcionamiento del juego es muy sencillo. Se basa en las típicas motos de la película, que dibujan su estela de color según el equipo que es. Y el objetivo del juego es encerrar a los demás jugadores hasta que se estrellen, ¿no? Bueno, pues la aplicación desarrollada tiene un mapa totalmente libre de obstáculos, no tiene dificultad alguna. Admite hasta 4 jugadores, los ubica en cada uno de los extremos de la pantalla, lo divide en 2 equipos y el único efecto así que tiene es que cuando un jugador se estrella se produce una explosión de píxeles
y tienes que evitar que te dé un píxel como en la película para que no te mates tú también. Vamos a pasar a el código antes de ver la aplicación, o preferís ver primero la aplicación y para entender luego mejor el código. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo que quiero es que todo el mundo saque los móviles y ¿Todo el mundo o 4? todo el mundo, y solamente van a entrar 4, ¿vale? Así que a ver quiénes son los 4 que consiguen acceder. Yo ya estoy poniendo de Global Password. Por internet, o sea, no va a estar muy fiel aquí, ¿no? Yo tengo una cobertura de mierda. Sí. Vamos, yo de hecho creo que no había ni algo por el momento. Yo sé, no arreglo. Y el chaval está sin cerveza desde hace hora y media. ¿eh? Y Fox se pide otra, porque dice que le gusta ver el espacio. Adiós, Piqui, adiós, Piqui. Bueno, os voy a compartir la dirección y, como digo, en este caso no van a ser 4 porque si no, no lo veríamos en la pantalla. Los 3 primeros que consigan entrar en la aplicación serán los afortunados que jueguen. Ahora mismo hay un usuario conectado que es el equipo del portátil y conforme se vayan conectando los demás jugadores lo veremos en pantalla, que aumentará el contador en tiempo real sin recargar la página. Ya hay uno. Hostia, pero esto es muy pequeño para No hay nada aquí. Todo... Ahora, es no sin girar. Ya nosotros nos lo tiene un poco apretadín. Hostia, yo a mí se me ha quitado uno por aquí. A mí me dice que ¿Le doy a Ruiz o qué? ¿Te da error? Sí, pero probablemente File Chamber 21010. Ya han entrado ahí. Ya han entrado 4. Pero mira, ponte tú en el portátil. No, no te preocupes, yo lo veo de fuera, no te preocupes. Si tienes jugada de la Sí, pero vida. ¿Ya habéis conectado? Bueno, si os fijáis, en tiempo real se está actualizando lo que es la información que tenemos en pantalla. Hay uno que no está listo. Ah, Firse, chaval. Yo he puesto ¿Vale? Fire, chaval. Sí, soy yo, es el portátil. Ah, vale. El cuarto jugador es el que tenéis en pantalla, es que si no, no lo ven los demás. Se han conectado 3 compis por móvil y el cuarto es el equipo que está haciendo la presentación. Si os fijáis, se ha ido actualizando en tiempo real, ¿vale? La aplicación tiene mucho que depurarse, si os desconectáis no se quita, pero es cuestión de agregar código. Y el juego comienza cuando todos los jugadores que se han conectado le dan a listo, ¿vale? Los que utilizáis la versión móvil tenéis que utilizar las teclas dibujadas a la derecha de la pantalla y en la versión escritorio se puede utilizar el teclado. Importante, cada jugador sabe cuál es su vehículo porque está dibujado por un punto amarillo. No os fijéis en el punto de... O sea, no os fijéis en las líneas de los compañeros. Ahí no podemos mirar. tenemos que mirar No, aquí. tenéis que mirar el móvil, ¿vale? Así que si estáis listos... Hace traifilería, ¿eh? Y yo. Yo. Pues ya se ha matado. Me ha muerto uno y ya. ¡Ah, joder! Ah, otro, no me paro. ¡Otra! Ha ganado. Vale. Claro, a ganarle el teclado. Está trucado ese El juego, juego tiene un defecto y es que si se matan todos no anuncia ganador, ¿vale? El juego termina cuando la animación de la explosión termina. Si recargáis la página volvéis a entrar otra vez y se puede repetir la partida por si os queréis quitar... Directamente venga que sea más. No, me ha olvidado. Otra partida, Dani. Ya le he dado. Pero a mí no se Soy el único que le ha dado. Cero jugadores. Eso es que saco la otro. Si te sale 0 es que se te acaban de quitar puesto. Oh. Es el primero que se mató, ¿no? Quien tenga ¿Quién va a abierto... ser? ¿Quién va a ser? Que conforme... Una característica de los huesos que es que aunque hayáis apagado la pantalla probablemente se haya conectado el móvil porque lo habéis dejado en espera. No sé si me explico. Habéis intentado todo el mundo entrar, ¿vale? Y solamente 3 han sido los elegidos. Pero esos 3 cuando han recargado la página han cerrado el socket y los demás que tenían el socket abierto han entrado a la partida.
Así que los que no están disponibles, quitando el portátil, probablemente seáis alguno de los que habéis intentado entrar antes. Si miráis la pantalla, veréis que tenéis si sois uno de los jugadores, tenéis el listado. Si no sois un jugador, os sale C de usuario. Yo me tengo que ir. No veo el listado. No, ¿Nada? Venga, reseteamos el servicio y lo volvéis a intentar. Yo estoy dentro, a mí no me echéis, tío. No me echéis competente. Está fuera. Estoy fuera. Si te sale 0, ¿Dónde me sale? Joder, cero. ¿recargo yo también o qué? Ahí, ahora está ready. hay 2. Falta uno. Yo estoy. Ahora sí, falta Ahora hay uno. dos. Da uno. ¿Y el tercero quién es? Falta uno. Alguien la intenta antes y se la conecta al móvil. No, pero tú estás fuera, porque estás ahí. Tampoco, por ahí, nada. Sí, ¿Tú estás dentro, Dani? Entonces, Juan, si estás dentro, ¿no? no. Me sale 0. Sí, Esto es carpetado. Pues hay un tercero que está dentro. Además, esto no engaña, porque si pasa un minuto y recargamos la página, yo lo que pasa es que me puedo quedar fuera como la recargue. No. Bueno, si no, os quito el mono y ya está. Esto es fácil. Se resetea el servicio porque no lo tengo más preparado. El despliegue de la aplicación está hecho sobre Heroku. No sé si conocéis el hosting. Un despliegue rapidísimo. Simplemente con reiniciar el tema, pues os volvéis a conectar. Tarda un poquito, ¿vale? Y ahí estamos. Venga. Ahora que le demos listo, ahora ya está todo el mundo. Bien, empieza la partida. Coño. Hay que ser peor si lo va a empezar, que sí, ahí es donde he muerto yo antes. Siempre queda. ¿Dónde he empezado? ¡Ah, coño, que no estaba vivo! Vale. Tienes que pillar el puntito amarillo. Ya. Sí, pero pensaba que era el de antes. He esperado Hay que firma la línea de ciertas alto. cuestiones que no están pulidas en el juego, como por ejemplo, si le das a la dirección contraria en la que te diriges, te chocas contra ti mismo. Y tú me punto, Vale. Tú eres da igual. Bueno, el concepto está... Está claro, ¿no? Estupendo. Yo, si queréis, dejo el servicio abierto y ya cuando quedéis en casa Nos vamos picando. echáis unas partiditas, quedáis por el like, echáis. Bueno, pues vamos a ver el código. Esto lo que voy a hacer es que voy a duplicar la pantalla. Son todo partidos. Aquí. Ahí está. Vale. Esta es la aplicación. No sé, vamos a darle un poco más de... Aquí sí, ¿no? Esto ya es otra cosa. Bueno, nos vamos a centrar simplemente en lo que es los sockets, ¿vale? Este es el lado del cliente y este es el lado del servidor. Bien. La aplicación está desarrollada con Express y aquí tenemos la importación de la librería, ¿vale? Se crea un objeto IO y esa es la base de todo el sistema, independientemente de lo propio de Node y demás. Todo comienza a funcionar aquí, con esta función, ¿vale? Como he dicho antes, funciona mediante eventos. Entonces, el primer evento que se debe de disparar en el servidor que gestiona los WebSockets, indudablemente es una conexión nueva, ¿vale? Cuando un cliente establece una conexión nueva, se dispara el evento Connection. Sobre ese evento pondremos los demás eventos que queremos que se disparen desde el lado del cliente. O sea, perdón, que disparen desde el lado del cliente. En esta aplicación nada más que hay dos eventos. Uno que está personalizado, es decir, lo hemos definido nosotros, que es el del mensaje. Y otro que es el de desconexión. Este no lo definimos nosotros, sino que es otro propio de la librería y que se dispara cuando la conexión se cierra, ¿vale? Como he dicho antes, puede ser o porque la cierre el cliente o porque tras ese tiempo de latencia, de latidos, no responde al cliente y entonces el servidor determina cerrar la conexión.
En cualquiera de los dos casos se dispara ese evento. En el lado del cliente es un simple JavaScript que carga la web. Funciona exactamente igual. Tenemos un objeto socket que creamos. Establecemos la conexión con el servidor y definimos los eventos que queremos que se disparen a petición del servidor. En este caso es otro evento que se llama igual, mensaje, pero no tiene nada que ver con el del servidor, y otro disconnect que también lo dispara la propia librería. Se pueden definir muchos, o sea, todos los que hagan falta. Lo que pasa es que este código está todo reducido a uno, más los propios de nueva conexión y desconexión. Cada vez que se define un evento, se lleva una función en la que aquí podemos definir cualquier parámetro que queramos pasar, ¿vale? Puede ser uno, muchos o ninguno, lo que queramos, propio de JavaScript. Y lo que queremos que se ejecute de código cuando ese evento es disparado. Pues podemos modificar elementos de la web, como era el caso del juego, pues se modificaba el contador y se anunciaba el número de jugadores que se habían conectado. Anunciábamos, por ejemplo, que un jugador estaba disponible, ¿vale? ¿Cómo se disparan estos eventos? Bueno, antes de irme más hacia adelante, voy a explicar la sencillez con la que se carga. Si no me equivoco, está aquí, efectivamente. ¿Cómo se carga la librería de Socket.io en el lado del cliente? Simplemente nos la sirve el propio servidor Node. No tenemos que hacer nada. En el lado del servidor tenemos que realizar una instalación, como hemos visto, mediante el gestor de paquetes npm, ¿vale? Pero en el lado del cliente la librería nos la sirve el propio servidor. Esto es importante sobre todo, que me ha pasado, que establezcas la conexión con tu entorno local en vez de con el servidor, y cuando lo subes a producción te vuelves un poco loco. ¿Vale? Que me ha pasado de que el primer día me funcionaba porque el entorno local lo tenía arrancado el Node, y el segundo día, cuando lo tenía parado, no conectaba. Y el síntoma lo chivateó un poco de que los móviles nunca establecían la conexión y el propio equipo, el portátil, sí la hacía. Bien. ¿Cómo se disparan los eventos en un lado o en otro? Bien. Aquí volvemos otra vez al código del servidor y vemos que una vez que se ha establecido la conexión de un nuevo socket, realiza una serie de cuestiones, ¿vale? La primera que hace aquí el código es que si el número de usuarios es mayor que 3, el socket lo cerramos directamente para no permitir más de una conexión, entre otras cosas porque el límite del juego es 4 y si todo el mundo le da disponible, pues puede pasar un disparate. La siguiente parte es un socket join. Esto es un concepto muy útil, sobre todo cuando queremos hacer salas, canales, ¿vale? Este concepto, para que lo entendáis, que es muy abstracto, equivaldría, por ejemplo, en un chat a una sala de chat. Es decir, si tenemos en este caso, que se podría hacer, un límite de 4 jugadores por partida, podemos tener más de una partida. Entonces cada partida la convertimos en una sala y conforme se van conectando los jugadores los vamos metiendo en distintas salas, ¿vale? En el caso de los chats, pues lo típico, salones de chat distintos y punto. Aquí tenemos el código que dispara el evento en el lado opuesto. En este caso, como estamos hablando del servidor, ese socket emit dispara el evento mensaje del lado del cliente y ejecuta, o sea, perdón, ejecuta no, le pasamos una serie de parámetros, ¿vale? Que lo va a recibir el cliente. En este primero el código es bastante engorroso, lo siento.
está emitiendo la información inicial de las coordenadas en el tablero, los colores, el tamaño del canvas. El segundo emite el número de usuarios disponibles, ¿vale? Que están ya en la partida. Y la siguiente peculiaridad de los eventos son los broadcasts. Cuando haces un emit, lo haces al socket que ha abierto esa conexión. Cuando haces un broadcast, lo haces a todos los sockets que estás definiendo a continuación. En este caso lo estamos definiendo al canal. Es decir, aquí estamos anunciando al canal que se ha conectado un nuevo usuario, ¿vale? Para que actualice la información. Igualmente ocurre pues cuando se desconecta, como he comentado antes, no lo hace la función, lo tendríamos que indicar aquí para que se pudiera actualizar esa información previa, ¿vale? Y básicamente funciona así. En el lado del cliente, exactamente, cuando, por ejemplo, se pulsa una tecla, ¿vale? Se envía se dispara el mensaje en el lado del servidor indicándole qué tecla se ha pulsado para que haga las operaciones oportunas y registre el cambio de dirección de ese jugador y lo dibuja así en pantalla. Socket.io tiene alguna que otra funcionalidad más avanzada, pero son siempre mejoras sobre lo mismo. Pero básicamente se centra en eso, en lo que son eventos y código que dispara esos eventos desde un extremo o desde el otro. Y nada más. Me tenéis que perdonar por el código, ¿vale? Como iba un poco apretado de tiempo y me molaba la idea de presentar el juego de Tron, pues no me gusta inventar la rueda cuando ya la ha inventado otro. Entonces había código liberado por GitHub. Lo que pasa es que el código era muy primitivo y me da la impresión de que era alguien que había cogido la aplicación en JavaScript y la había intentado meter con Socket.io, un poco ahí a calzador, para hacer el ejemplo, pero esa aplicación no terminaba de funcionar. Entonces yo lo que me he limitado es a coger el código y mejorarlo, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, que no contemplaba el código era de que si recargabas la partida tenía que resetear todos los valores, volver a ubicar los jugadores de posición, volver a distribuir los colores de equipo, y etcétera. Entonces me he dedicado a arreglar la aplicación, ¿vale? La pega es que el chaval hace poco tiempo, porque tampoco hace mucho que me lo descargué, ha borrado el código de GitHub, no sé por qué. No les gustaría mucho seguir compartiéndolo. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tú has dicho que en el servidor definen los eventos que quieras? Sí. Puedes definir tantos eventos como quieras. Te lo pregunto porque no lo he pensado mucho, la verdad, porque la acabo de ver. En el cliente haces un socket send abajo cuando pulsas una tecla. Eso. Vale, efectivamente. Eso en el servidor está recibiendo el evento de mensaje, ¿no? Sí. O sea, pero tú no le especificas ahí el tipo de evento porque solo hay uno, entiendo, ¿o cómo? Pues espera un segundo porque yo esa O parte... sea, ahí se ejecuta la función onMessage, ¿entiendes? Creo que sí. Yo es que esto nunca lo haría así. Yo siempre defino qué evento voy a disparar, pero Claro, es como nada más que ha definido uno... Claro que en el cliente no O entiendo que por defecto usará mensaje que me- es más... lo usará Es que nada más que por define defecto. una. Es que esto es un caso muy, muy irreal, porque no tiene sentido concentrarlo todo en un En único. uno, claro. Es que El ahí- código es muy engorroso, Sí, por sí, eso porque digo ahí de es donde que está después está un poco ahí diferenciando, metido ¿eh? con calzador de intentar justificar el que funcionara. Lo lógico es que tuviésemos un mensaje de se ha pulsado de una pulsar tecla, de tal, de claro, que eventos distintos para cada cosa. cuando pulsas el botón ready se manda otro tiene que estar por aquí, ¿vale? Sí, es que lo hace Claro, así, lo hace lo todo puede en omitir send, porque ¿vale? como digo Pero send, tú puedes buscar la documentación. ¿Tienes la documentación ahí? Sí, lo A puedo. ver si send te permite el parámetro de mensaje. Es que si no... Es socket.emit, como se suele disparar. Ah, vale. Lo que pasa que a lo mejor send será así el valor por defecto, no lo sé. Es que nada más que ha Claro, definido un único evento, porque evento ese. como digo, el de conexión es indispensable para poder desarrollar código y el de desconexión es opcional,
pero es propio de la librería, no lo defines tú. Tú solamente lo utilizas para que ejecute o realice una acción en concreto. Vale, vale. Bueno, no hace falta en verdad que lo busque, yo creo que es eso. Yo cuando he trabajado, es que esa Ahorrarlo parte del código es que ni siquiera lo he mirado, pero lo normal es hacer algo así. No sé si... Sí, ahí va, le pones, ahí va. Ahí, efectivamente, así es como yo... sería así como se suele definir, ¿vale? Vale, Claro, el same De por hecho, defecto es que en el lado sería del un servidor- claro, De hecho, si no me equivoco, de hecho en el lado del servidor es que lo hace así, claro. ¿vale? Pero en el lado del cliente no. Efectivamente. Vale, vale. No sería una Sí, buena... que lo mismo el send por defecto vale. Yo nunca lo he empleado, la verdad que no me había fijado hasta que lo has dicho tú, porque yo lo que sí he hecho, por ejemplo, ha sido dibujar el tema de los botones, ¿vale? Pero no me he fijado yo lo de que ponía socketsen en vez de socketemi, pero lo correcto sería Sí, sí, darle un poco de diferenciar los claro, darle un poco de eventos estructura al código y que fuese luego legible, la no función condensado. message o sea, el onMessage en el servidor tendrá líneas, ¿no? Porque ahí entiendo que Yo la verdad que no he, o sea, esto de dibujarlo, o sea, de escribirlo todo en una misma línea, así, no sé vuestra práctica, pero yo no lo hago así, tampoco. ¿sabes? Y bueno, y eso de hacer un evento polivalente para todo lo que se me ocurra Claro, lo tampoco, que te digo, no lo hago. la función, el callback de ese evento, la función onMessage, esa función tendrá mogollón de líneas, ¿no? Porque ahí tiene que Esto, diferenciar No, si claro, en el claro, mensaje claro. viene... esto, claro, lo que hace es que, fíjate, es que Sí. esto es un poco absurdo, porque se crea un ID para saber qué evento es lo que realmente está Claro. haciendo por detrás, no tiene Vale, sentido. podría ser eventos de Claro, cliente, ¿no? efectivamente, aquí como hemos dicho antes usa dos, el keycode y el ready, entonces, bueno, pues Que no hace muchas cosas tampoco. lo lógico sería hacerse un evento ready y un evento keycode. Y entonces lo disparas directamente desde el lado del cliente a cada uno de ellos, no usando ahí un evento polivalente. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más, duda. Se van a hacer cosas muy chulas con el tema de la conexión en tiempo real. Yo he puesto un ejemplo cagalón de un juego, pero Vosotros lo usáis, entiendo, ¿no? nosotros lo usamos, ¿vale? Lo usa ya muchísima gente, más gente de la que te puedes imaginar, Ya. ¿vale? O sea, que cualquier web lo usa intrínsecamente nada más que por usar Google Analytics y ya está usando WebSocket, no te das cuenta de que lo estás abriendo al navegar, entre otras cosas, vamos. Pero lo usa muchísima gente. Y, por ejemplo, mejoras que se le podría hacer al juego ya no solo de pulir, hacer código un poco en condiciones, ¿no? Que ya digo que he aprovechado el código que había hecho este chico o de tener algo práctico para el caso de poner y no fuese el típico chat, que el chat yo creo que ya está un poquito visto. Cosas que se le podría agregar que no sean más funcionalidades propias del juego, o sea, de lo que es eventos de Mestrello o demás. Se podría, por ejemplo, añadir, aprovechando ese streaming binario que admite la librería, se podrían emitir las voces de los jugadores. ¿Vale? Aprovechando que utilizamos un dispositivo móvil, pedimos el correspondiente permiso para grabar, para utilizar el micrófono, y podríamos grabar las voces de los jugadores y lanzarlas a sus compañeros de equipo, por ejemplo. ¿Vale? Incluso una vez que pides el permiso, no sé si estás obligada a también de la cámara, puedes coger una captura de pantalla para ver cuando se estrella, a ver qué cara pone el jugador. ¿Vale? Como puedes hacer muchas más cosas. Puedes recuperar un socket, o sea, si una conexión se ha perdido, un socket se ha perdido, ¿y puedes recuperar ese mismo o tienes que... Cada vez que se cierra el socket se tiene que crear uno nuevo, ¿vale? La librería por defecto, si se te ha interrumpido la conexión, lo que hace es seguir intentando conectar hasta que conecta. De hecho, nos acaba de pasar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? De que habéis dado por imposible de que una habéis conectado, habéis guardado el móvil, si es Android, porque en el caso de Apple no ocurre, en iOS, si es Android, por detrás, hasta que nadie mate la pestaña del navegador y la actividad del navegador en segundo plano, la librería va a seguir insistiendo pum y pum y pum contra el servidor hasta que alguien le eche cuenta, ¿sabes?
¿sabes? ¿Qué ha ocurrido? Que cuando alguien de los que está jugando ha recargado, automáticamente se ha colado, eso es el primero que ha conseguido ese intento. Cuando haces ese intento y lo consigues, el identificador del socket siempre cambia. Siempre es uno nuevo. ¿Vale? Así que no podemos identificar al mismo usuario solamente por el identificador del socket. Tenemos que usar otro sistema para ver si, por ejemplo, si le queremos que una persona que está usando nuestra aplicación web solamente puede abrir un único socket, lo tenemos que identificar de otra manera. No nos vale el ID del socket, ¿vale? Lo lógico en ese caso sería que cuando abres el socket te identifiques con algún método diciendo soy tal y el servidor nodo comprueba quién es ese y si tiene más conexiones abiertas. Y registre cada ID de socket con un usuario de... Lo que pasa es que eso te obliga a notificar a los otros que estén en el socket. O sea, si alguno se desconecta y hace una nueva conexión, lo tienes que identificar fuera del socket, porque ya también viene. No te entiendo la pregunta, no sé a dónde quieres llegar. Uno del MGT de los usuarios se desconecta de su socket, Sí, con lo cual, si entrara otra vez, le daría un socket nuevo, digamos, Correcto, Lo correcto. tienes que identificar, aparte, ese cliente es esa persona. ¿Cómo notificas al resto de que, oye, que está entrando nuevo, es el mismo que antes, pero tiene un software nuevo? ¿Hay algún, o sea, Bueno, normalmente yo por comodidad he mostrado los ID de los sockets. Generalmente tú al resto de usuarios de la aplicación, en el caso modo multijugador, no le vas a mostrar el ID del socket. Le pondrás un nombre, le pondrás el correo electrónico, le pondrás lo que te dé la gana, pero no le vas a dar el ID. Entonces, con eso va a ser con lo que lo identifique, ¿vale? Pero no... En el caso de la aplicación de Tron, si tú te sales, fíjate hasta qué punto llega de que se cierra el socket, que te mata directamente la aplicación, o sea, te destruye, explota tu vehículo, se autodestruye, ¿no? Pero, vamos, en el caso de que te reconecte, es que depende de la aplicación. Si necesitas que un usuario sea único y no pueda abrir más de un socket, lo tienes que identificar de un modo externo, ¿vale? No lo puedes identificar con el propio ID porque no es posible, ¿vale? Ni siquiera te valdría la IP porque puede ser una IP compartida de una oficina, de un punto de acceso, de cualquier cosa. Y además entiendo que debes de guardar todos los datos para que una vez que se conecte enviárselos de nuevo. Por ejemplo, si estás jugando en algún tipo de juego y a tu personaje le han dado, yo qué sé, 3 de comida, pues esos 3 de comida no le han llegado a ver por el hueso, que es porque no estaba conectado, pero sí se lo han enviado. Por eso entiendo que lo deberás de guardar en la base de datos y luego... Eso ya, como se lo quiera Dárselo gestionar, aparte, ¿no? como se lo quiera gestionar cada uno en su aplicación. Ya te digo, aquí en Tron te mata la moto y se acaba. Sí, muere Se y ya te destruye, se explota, se hace la habitación y se acaba. Si en una partida te puedes permitir luego de dejar ahí, yo qué sé, un juego de rol, muñequito por ahí parado y hasta que te vuelvas a conectar, ¿vale? No sé exactamente cómo gestionan eso los juegos que existen, no tengo ni idea. Yo como juego no lo sé, como en otra aplicación a lo mejor que hemos utilizado eso, sí hemos estado, o sea, estamos guardando constantemente la base de datos las cosas porque puedes perder la conexión y son cosas a lo más importantes que no conviene perder. La aplicación que yo os he enseñado es muy sencilla. Esto generalmente tiene mucho más por detrás, ¿verdad? Porque entre otras cosas se suele utilizar base de datos no SQL para guardar información a modo de caché. Entre otras cosas por el siguiente motivo. Si necesitamos más de un servidor para hacer balanceo, ¿vale? Porque esto es genial para 4 jugadores la leche y con el Heroku va de sobra con la memoria RAM que te da. Pero si esto lo escalas a nivel mundial y tienes una aplicación que es la bomba y esto se convierte en un Fortnite, en una película de esa que todo el mundo se mete a jugar, esto con un servidor no lo cubres ni de coña. Entonces, tenemos aquí un problema. ¿Cuál es el problema? Y es que la instancia que estamos ejecutando de Node es una cápsula cerrada que está guardando todos esos datos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los datos no se pueden guardar en la instancia de Node, ¿vale? Se tienen que guardar en otro sistema. ¿A qué se suele recurrir? Se suele recurrir a bases de datos no SQL tipo clave-valor que se utilizan como sistemas caché, que son muy rápidos y son muy fiables. Y eso se puede escalar fácilmente, ¿vale? Entonces, yo he enseñado algo que vale para un número muy limitadito de usuarios, ¿vale? Defecto del sistema. Si se cae el servidor,
de Node, todos los sockets se rompen. Si volvemos a levantar el servidor, esos sockets, como preguntaba Manuel, se vuelven a restablecer automáticamente, pero con identificadores distintos, por lo cual necesitamos tener esa información salvada, guardada fuera de Node, para poder volver a restablecer a los usuarios con la información que tenían o estaban gestionando en ese momento. ¿Vale? Ante una caída, ante un corte de conexión, yo qué sé, a mí me ha pasado de que en el centro de datos donde está alojado un servidor se le ha caído la línea T1, esas bestiales que tienen, y la de backup no ha entrado a funcionar a tiempo. ¿Qué ocurre? Que si pasa demasiado tiempo, que hablamos de ese intervalo que programemos, que puede ser 1 minuto, menos, más, de latencia, que el servidor empieza a emitir latidos a todo el mundo y empieza a ver que nadie le responde, empieza a cerrar conexiones a diestro y siniestro. Entonces, todos esos escenarios hay que tenerlo previsto, porque el tema de la conectividad a tiempo real es un poco delicada, ¿vale? Cosas que pueden afectar a la conectividad en tiempo real, bueno, pues la latencia de las redes la afecta, ¿vale? Por eso no se cierra una conexión a la primera de cambio que un latido deja de ser respondido, porque si no, que ahí no se conectaría nadie, ¿vale? O sea, nada más que hay gente que tenga una latencia mínima. No sé si hay más preguntas. Esto, si no usas la librería Socket.io y quieres usar ¿El WebSocket? sí. Puedes usar el protocolo, pero Ahí va, como pero que os comparte. comentaba al principio, el gran inconveniente de usar el protocolo es santíguate unas pocas de veces a ver qué código te toca desplegar en el servidor, ¿vale? Porque en la parte cliente es muy sencilla la desplegar el WebSocket, pero en la parte servidor depende del lenguaje y del entorno. Porque no podrías usar el servidor Socket.io. No es ¿Verdad? compatible El Socket.io es una librería que suple ese problema, ese gran problema, porque ahora mismo no sé exactamente qué lenguaje, creo que Python tiene algo de WebSocket, Java por supuesto tiene que tenerlo, bueno, Java usará Socket más que WebSocket. Pero cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Todos usan el estándar, cumplen el estándar definido, pero la manera de desarrollar código es muy distinta a la interfaz. Yo en todo momento he hecho hincapié de que los eventos se definen de la misma manera en el lado del servidor que en el lado del cliente. Si usas el protocolo a pelo, no lo defines exactamente igual. Sí, el servidor será de una forma Y no te sé decir, pero me imagino que tiene que tener mucho más inconveniente cuando la comunidad ha cogido mucho empuje y la gente básicamente usa WebSocket de la librería de Socket.io. A lo mejor para aplicaciones así realmente complejas pues le puedes sacar partido al protocolo PUDE, pero para una aplicación no tan compleja seguro que no. Si no me equivoco, una cola de mensaje. ¿Cómo? Si no me equivoco, una cola de mensaje. Que funciona como una cola de mensaje en el servidor. No. No. Perdona, eso se me ha olvidado. Es que he ido tan escueto con las diapositivas que me lo he saltado. Es asíncrono. Por lo cual te puede llegar la respuesta en el momento que menos te lo esperes. No se forman colas. O sea, si te llegan de todos lados, te van llegando como sea. El concepto- No se guardan de ninguna manera. No, y eso puede dar muchos dolores de cabeza. Porque la gente piensa que se ejecuta de manera lineal. Y no lo hace. Se ejecuta de manera síncrona y te puede llegar en el momento que menos te lo esperes. De hecho, te pueden llegar los eventos un poco desordenados. No suele ocurrir, pero Sí. verás, las cosas hay que controlarlas un poco con lógica, ¿no? Entonces en eso hay que afinar muy bien la puntería. Porque el sistema es totalmente asíncrono. Y además, una jodienda es que normalmente en entornos locales es más controlado, pero también es más lento el sistema, y entonces la respuesta es muy probable que sea la que tú prevés. Pero cuando esto lo lanzan a un servidor con mucha más potencia de carga y demás, y que en ese momento no tiene carga, la respuesta puede ser un disparate. ¿Listo? Vamos a cerrar. Pues muy bien.